Muchos saludos, estimados amigos de la maestría de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Mecánica, del curso de Análisis de Negocios para Directores de Proyectos. Vamos a ver este tema que señala claramente el título: Interrelación, Academia, Análisis de Negocios y la Problemática Nacional, referida al proyecto de ley entregado el día 3 de mayo del año 24 desde la PCM de la Presidencia de la República al Congreso. El objetivo de este proyecto de ley es la reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional. Muy bien. Los temas que vamos a ver están señalados aquí. Vamos a ver una primera parte de la Academia de Análisis de Negocios, es decir, qué relación existe entre ambas partes. Vamos a tocar solamente a manera de ejemplo uno de los considerandos en los cuales está orientado este proyecto de ley en materia de reactivación económica, entregado, repito, por la Presidencia de la República y la PCM el día 3 de mayo al Congreso de la República. También veremos el tema de gobernanza, cómo se relaciona la gobernanza, las políticas públicas y los proyectos. Y finalmente veremos cuál es el rol del análisis de negocios, los proyectos y la gestión de proyectos con la finalidad de lograr el objetivo, bajo nuestra percepción, de este proyecto de ley. Muy bien. Este primer punto que estamos observando, estimados amigos, es la academia y el análisis de negocios. Veamos. Entonces, acá consideramos sobremanera, de manera muy especial, de que las universidades, en general la academia, a través de su compromiso ético con la investigación, debe aspirarse al desarrollo nacional. Es por esta razón que hemos tomado este proyecto de ley como parte de trabajo de este curso de análisis de negocios para directores de proyectos. Pero en este aspecto vamos a ingresar a más conceptos: análisis de negocios, gobernanza, políticas públicas, proyectos y gestión de proyectos. Todos estos enlazados para que de esa manera logremos, y lo decimos así de manera plural, el objetivo buscado con este proyecto de ley: reactivación económica del país. Ustedes pueden ver en este artículo que ha sido aprobado para ser expuesto en el Congreso Internacional de Ingeniería, la CEI 2024, que se va a llevar a cabo en San José de Costa Rica. Acá está el resumen. Entonces, evidentemente lo que estamos buscando es lo que acá se señala. La segunda condición es el objetivo principal de este trabajo, que es diseñar un modelo conceptual sobre el compromiso ético de las universidades ante la necesidad de fortalecer la investigación científica para el desarrollo. Este es el tema central. Y en este mapa conceptual ustedes ven todas las orientaciones de los puntos de vista de la definición de lo que es la ética. Es decir, todas las autoridades, docentes, estudiantes de pre y posgrado, debemos orientarnos a este tema. Y a su vez, estamos utilizando el estándar de análisis de negocios del PMI. PMI son las siglas del Project Management Institute. Entonces, en este aspecto, en este estándar americano, traducido al español, acá tenemos a qué se refiere con el análisis de negocios. El análisis de negocios es la aplicación del conocimiento, habilidades y herramientas y técnicas para determinar problemas e identificar las necesidades del negocio. Identificar y recomendar soluciones viables para satisfacer estas necesidades. Obtener, documentar y administrar los requisitos de las partes interesadas para cumplir con los objetivos comerciales y del proyecto. Facilitar la implementación exitosa del producto, servicio o resultado final del programa o proyecto. ¿Por qué estamos tomando este aspecto, estimados amigos? Porque consideramos que el proyecto de ley, que es de más de 180 páginas, evidentemente que nos dice una serie de temas de acciones, porque todas las palabras empiezan con terminación infinitivo. Ar, er, ir, lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero consideramos que tenemos que desglosar ese proyecto de ley en una parte de lo que es el análisis de negocios, que acá se señala en esta parte derecha, y en la parte izquierda ese análisis de negocios debe ir enlazado con lo que es la gerencia de proyectos. Entonces, esta presentación que va a permitir que los maestristas del curso de análisis de negocios puedan desarrollar las tres primeras fases
de lo que significa el análisis de negocios en su ciclo de vida. Pero un desarrollo, evidentemente, como estamos en el curso, más o menos a un 15-20% del curso, evidentemente va a ser un desarrollo inicial, pero eso va a servir para poder colaborar, como debe ser el compromiso ético de las universidades, con el Poder Ejecutivo, con el Congreso, para lograr una mayor certidumbre de éxito. Entonces aquí tenemos el contenido de este estándar americano de análisis de negocios. Entonces ustedes pueden ver, estimados amigos, que en la parte de la introducción, y quiero que se vea acá, que la estructura de la guía práctica, ¿cuál es? La evaluación de las necesidades, la planificación del análisis de negocios, el análisis, la elicitación de requisitos, la trazabilidad y monitoreo y la evaluación de soluciones. Entonces, acá estamos observando estos aspectos. Aquí ya lo tenemos de mejor manera con una presentación. Primero, la evaluación de necesidades. Consideramos que el proyecto de ley entregado el 3 de mayo del año 24 al presidente del Congreso es en gran parte este tema, la evaluación de necesidades. Y por supuesto tenemos que pasar a la planificación del análisis de negocios, de ahí pasar al análisis y la licitación de requisitos, más adelante a la trazabilidad y monitoreo de la implementación de las políticas públicas y los proyectos que se genere como consecuencia de este proyecto de ley, que lo explicaremos más adelante. Y finalmente veremos la evaluación de las soluciones y qué cosas es lo que esperamos lograr, la reactivación económica del país, tal como es el objetivo de este proyecto de ley. Entonces, lo vamos a ver una partecita de este proyecto de ley que realmente, personalmente, como docente del curso, lo considero de muy alto valor y evidentemente que se busca, como dice acá claramente en la carta que está dirigida al señor Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso de la República, donde dice claramente: tenemos al grano dirigirnos a usted de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del Congreso de la República, con el voto de aprobación del Consejo de Ministros, el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional. Aquí necesito parar un instante. Totalmente de acuerdo que para la solución de los problemas públicos del país se necesita tener una visión holística, sistémica, dado que son los problemas del país son problemas complejos. Por lo tanto, se tiene que tener un enfoque holístico, lo cual es muy bueno. Entonces, ahora vamos a ver, estimados amigos, acá está la misma carta y vamos a ver un poquito de cada, solamente vamos a ver el primero. En el curso que tenemos de análisis de negocios para directores de proyectos tenemos 5 equipos de trabajo. Entonces, por lo tanto, cada equipo va a tomar un punto, un capítulo que ha considerado este proyecto de ley. Vamos a verlo. Aquí el primero. Acá dice el artículo 3, materias de delegación de las facultades legislativas. Entonces, el primer tema o primer capítulo que ha considerado este proyecto de ley dice lo siguiente: en materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria, en materia de inversión pública, privada y público-privada y gestión de servicios públicos. Y acá está un poquito más grande para que se pueda leer de mejor manera, pero la idea está en, solamente vamos a leer los dos primeros ítems, que acá lo tenemos. El 311 dice: simplificar procedimientos administrativos relacionados a las actividades productivas y la generación sostenible de empleos formales a través de la aplicación del silencio administrativo positivo para promover la competitividad y el crecimiento sostenible. Vamos a leer el segundo. 312. Modificar el decreto legislativo 1183, decreto legislativo que aprueba la ley que establece las competencias para la implementación y gestión de los centros de atención en frontera, para establecer competencias que le permitan a la SUNAT crear, mejorar, ampliar y recuperar los centros de atención de frontera acá. Entonces, como verán, estimados amigos, la forma de redacción siempre está en infinitivo. Son acciones. Entonces, por lo tanto, cada uno de estos ítems que están aquí, la pregunta es: ¿son políticas públicas? ¿Son proyectos? Pero independiente a ello, tenemos que armar todo este proceso bajo un enfoque de análisis de negocios, proyectos y gerencia de proyectos.
Y por supuesto, más arriba, la gobernanza y las políticas públicas. Entonces, simplemente vamos a ir revisando que acá son desde el 311 al 315, de ahí pasamos al 316, 317. Entonces, quiere decir que todos estos temas, estos ítems, son parte del primer rubro que hemos considerado acá en este proyecto de ley, en materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria, lo cual, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cada uno de estos temas es una política pública? ¿Cada uno de estos temas es un proyecto? ¿O cómo es? Entonces, pero independiente a esto, vamos a ver que todo esto debe respetar el enfoque análisis y negocios. Entonces, acá estamos viendo, fíjense, son 3127, 3143, 3148. Entonces, para el primer ítem, 3153 y llega hasta el 3159. Solamente para tener una idea clara, vamos a leer el último. Modificar la ley 27332, ley marco de los órganos regulatorios de la inversión privada de los servicios públicos para establecer medidas de articulación y coordinación de los organismos reguladores orientados a la mejora de la gestión regulatoria. Entonces, como verán, este primer capítulo tiene 59 ítems. La primera pregunta, repito, que hacemos es, cada uno de estos es una política pública, cada uno de estos es un proyecto, pero evidentemente eso, el tratamiento de esto es lo que queremos que los maestristas de la maestría de gerencia de proyectos y del curso de análisis de negocios puedan tomar esto para ir armando el análisis de negocios, como lo dijimos más aún un poquito antes, análisis de negocios, gerencia de proyectos. Y encima de esto, gobernanza y políticas públicas. Eso es lo que veremos. Entonces ahora vamos a ver cómo se relaciona la gobernanza con las políticas públicas y los proyectos. Bien, para esto solamente a manera de introducción, vamos a tomar el enfoque de una política pública. Acá está. ¿Qué es una política pública? Asignar y distribuir. ¿Qué significa o qué es asignar y distribuir recursos? Fijar prioridades, coordinar, integrar, adaptar, promover cultura nacional, comunicar. Y acá están los campos de las políticas públicas. Todos estos campos de acuerdo a la fuente de Edgar Ortegón. Entonces, este es un concepto de aspectos sustantivos y estratégicos, aspectos corporativos. Entonces, este es el enfoque de unas políticas públicas que es importante tomar en cuenta. Y acá tenemos otros conceptos propios de elaboración propia, donde dice una política pública, ¿qué es? Son normas y procedimientos regulatorios. Esto conlleva la legalidad de la acción, actividad. Ahora bien, hasta dónde es legítima si no es validada por quienes reciben el beneficio. Y a eso vamos. El análisis de negocio lo que hace es ver a todos los stakeholders o involucrados con la problemática. Entonces, el proyecto de ley es para el primer ítem tiene 58 ítems, entonces evidentemente tienen que incorporarse los involucrados para darle una mayor sostenibilidad a esta política pública o proyecto. Otro concepto de la política pública, necesidades colectivas, es una invitación a conocer las raíces del problema, identificándolas de la participación de quien las padece. Y una tercera, presión social, representa la continua insatisfacción a las acciones no legítimas o la inacción del poder para gestionar apropiadamente espacios y respuestas vinculadas a la solución de los problemas. Por lo tanto, el hecho de la recesión económica es un problema público. Por lo tanto, las respuestas que hay que dar son políticas públicas. Y esas políticas públicas constituyen la acción de la gobernanza a cargo de la Presidencia de la República y la PCM. Y ese es el punto. Lo que va a pasar es, como veremos a continuación, es que las políticas públicas generan los proyectos. Y si se generan proyectos, necesitamos hacer gestión de proyectos. Y este es el aspecto fundamental que queremos distinguirlo vía la aplicación del análisis de negocios. Y si se van a gestionar, vamos a ver, para el primer rubro, 58 o 60 ítems, y si vemos que este proyecto de ley tiene 190 páginas, entonces nos estamos dando cuenta de que existen una serie de, a lo mejor, 400 ítems. Y si cada uno de estos se convierte en una política pública, y si es una política en la cual van a generar más proyectos, y si multiplicamos por todos esos ítems, entonces se va a tener que hacer gestión de proyectos. ¿A cargo de quién?
a cargo de los diferentes ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, y por lo tanto se va a requerir de personas con ese talento de gestión de proyectos. ¿Ok? Entonces, los fines de la política pública son satisfacer las necesidades colectivas, evidentemente, promovidas por el Estado y por la presión social. Y eso es, todos estamos viendo claramente, estimados amigos, que las AFP se están sacando fondos. El CTS también se está sacando fondos porque evidentemente son respuestas a la recesión económica. Seguimos entonces, estimados amigos. Perdón. Acá tenemos el Decreto Supremo 017-2019, solamente con la finalidad de ver una política nacional, como dice acá. Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030. ¿Por qué he puesto esto, amigos, en esta presentación? Porque solamente quiero ver cómo y mostrar a todos, evidentemente los maestristas y las personas a las cuales vamos a mandar este video, cómo esta política pública da lugar a objetivos y da lugar a proyectos. Entonces, vamos a ver acá. Acá están los objetivos, el código, los objetivos prioritarios. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra las organizaciones criminales. Ese es un objetivo. Pero ese objetivo, acá da un indicador y acá dan los lineamientos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el lineamiento 1 dice garantizar la adecuada asignación de recursos financieros, físicos y humanos para la lucha contra el crimen organizado en los operadores de justicia y entidades relacionadas. ¿Y esto qué es? La política pública comprende tres objetivos primarios, como los vamos a ver a continuación, objetivos prioritarios, perdón, o comprende indicadores objetivos y comprende lineamientos. Y si ustedes se dan cuenta, estimados amigos, para concretar este primer lineamiento, ¿qué cosa es esto? Esto es un proyecto porque requiere un punto, una fecha de inicio, una fecha de término, un plazo, un costo, un alcance y una calidad. Y acá el segundo, mejorar la gestión de la información y conocimiento de los operadores de justicia y entidades reguladoras. Este es otro proyecto. Entonces, si comenzamos a ver el objetivo prioritario 2, ¿cuál es? Fortalecer el control de la oferta en mercados ilegales a nivel nacional y transnacional. Y a su vez comprende este, por ejemplo, el lineamiento 7, aumentar la efectividad de los operativos PNP y procesos judiciales. ¿Y eso cómo se logra? Este es un proyecto. Por lo tanto, requiere un responsable de la gestión de este proyecto. Pero esto tiene que estar enfocado, repito, dentro de un plan de análisis de negocios y un plan de proyectos donde van a aparecer los portafolios, las carteras y los proyectos. Y se va a requerir el talento humano para hacer la gestión. Y el éxito de este proyecto de ley va a depender de esa capacidad de gestión de proyectos que tengan los diversos ministerios, los diversos gobiernos en sus diversos niveles de gobierno. Y así vemos el objetivo prioritario 3. ¿Cuál es? Fortalecer la prevención en materia de crimen organizado. Y eso a su vez tiene este lineamiento 14. Fortalecer la prevención dirigida a población susceptible de ser víctima o formar parte de una organización criminal. Ustedes me dirán, no, esta es una ley. Está bien, pero la ley es un proyecto, porque la ley otra vez es un documento escrito. Pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Realmente se convierte en un proyecto, con un inicio y un fin, y lograr el producto del proyecto. El objetivo prioritario 4, fortalecer la asistencia a víctimas afectadas por el crimen organizado, que a su vez da un lineamiento 16. ¿Cuál es? Fortalecer la atención a personas o entidades públicas afectadas por el crimen organizado. Entonces, ¿yo qué he hecho acá, estimados amigos? He aplicado un concepto de lo que es la gestión de proyectos, es decir, el alcance. Acá está la política nacional, acá está el objetivo prioritario número 1, el objetivo prioritario número 2, el objetivo prioritario número 3 y el objetivo prioritario número 4. Ya los hemos revisado esos objetivos y cada uno es un lineamiento. Entonces, esta política pública tiene 4 objetivos prioritarios y tendría 16 lineamientos. Y si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos lineamientos es un proyecto o quizás más de uno. Entonces, eso es lo que yo, en este caso, estimados amigos, es dilucidar análisis de negocios, que te determinen las necesidades, el plan y señalar claramente los proyectos. El análisis de negocios no va solito, va con los proyectos, con la gerencia del proyecto y, por supuesto, con las personas que van a tener el talento y las capacidades para poder hacer esa gestión. Entonces, acá vemos ya claramente los diversos conceptos que tenemos
de problemas públicos, la gobernanza, la gobernabilidad, la gestión pública y por supuesto que requiere políticas públicas para lograr el futuro deseado. ¿Cuál es el futuro deseado, estimados amigos? Que la recesión económica en la cual está nuestro país sea mitigada. Por supuesto que todo el deseo de todos nosotros es ese. Y el hecho de poder trabajar en este momento, en la maestría, en este curso, es el aporte que la academia debe hacer y así todas las universidades del Perú. Entonces, la política pública, en este caso, ya lo hemos visto, tiene 4 objetivos prioritarios que están en amarillo y a su vez cada objetivo prioritario necesita de proyectos, en este caso 16. Y con esto lograríamos el futuro deseado. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a ver, casi para terminar, el análisis de negocios, los proyectos y la gestión de proyectos. Entonces, ya en el curso de análisis de negocios, todos los equipos de trabajo, que son 5, han hecho un trabajo de investigación y han llegado a demostrar la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que se ha demostrado, estimados amigos? Es que la gestión de proyectos tiene una relación directa con el desarrollo nacional. Entonces, por lo tanto, este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo, aprobado a lo mejor, y esperemos que sea así por el Poder Legislativo, su implementación va a requerir de los proyectos y de la gestión de proyectos. Entonces, la mejor recomendación que podemos dar es que el Poder Ejecutivo vea en la academia o en otras áreas la generación de los profesionales con esas competencias y capacidades. Sigamos. En el análisis de negocios, de acuerdo al estándar americano que estamos siguiendo nosotros en el curso, se tienen acá los 5 elementos claves o los pasos o las etapas que dice acá del análisis de negocios. La primera es la evaluación de necesidades. Esto lo ha hecho el Ejecutivo y como consecuencia de eso ha generado el proyecto de ley de, como repito, como cerca de 190 páginas. Esta evaluación de necesidades dice analizar un problema o oportunidad comercial actual para evaluar los entornos internos y externos actuales de la organización, en este caso del Estado peruano. La siguiente etapa, que es la planificación del análisis de negocios. ¿Qué cosa, en qué consiste? Definir el enfoque, análisis de negocios y planificar la finalización de las actividades relacionadas con los requisitos necesarios para satisfacer la ansiedad del proyecto. Entonces, ¿qué significa esto? El equipo, cada equipo de trabajo, al tomar digamos, un rubro que propuesto dentro del proyecto de ley, va a elaborar la primera parte, la evaluación de necesidades, la va a afianzar, va a avanzar la planificación de análisis de negocios y también va a hacer el análisis y licitación de requisitos, pero lo va a hacer estas 3 etapas a un nivel de avance de un 15 al 20%, de tal manera que con esto se va a lograr de que ese proyecto de ley tenga 5 rubros de su alcance con un respaldo de análisis de negocios, de gestión de proyectos y, evidentemente, si ya se quiere esto a lo mejor trabajar de mejor manera, tranquilamente la Universidad Nacional de Ingeniería, a través de su sección de posgrado, se podría armar los equipos de trabajo para poder desarrollar esto con mayor precisión, repito, y esto va orientado a lograr el éxito de qué? De la gobernabilidad, la gobernanza, las políticas públicas y los proyectos. Y si logramos éxito, evidentemente la recesión económica debe ser mitigada, por supuesto. El plazo va a depender de muchas acciones. Bien, la planificación del análisis de negocios es definir el enfoque de análisis de negocios y planificar la finalización de las actividades relacionadas con los requisitos necesarios para satisfacer las necesidades del proyecto. ¿Cuáles son las necesidades? Lograr mitigar la recesión económica. Y la tercera etapa dice análisis y licitación de requisitos. ¿Qué significa esto? Discutir la naturaleza iterativa del trabajo realizado para planificar, preparar y realizar la obtención de requisitos y para analizar y documentar los resultados de este trabajo. Se definen y explican varias técnicas de obtención y análisis. Evidentemente que estas, lo que va a hacer cada uno de los equipos de trabajo para el próximo sábado es preparar estos documentos y más adelante veremos cómo podemos hacer para que el Ejecutivo tome conocimiento de esta acción de la academia. Y esta acción de la academia se hace en base a la aplicación del concepto de la ética universitaria, orientada al desarrollo nacional. Las etapas siguientes, como ustedes verán, es la trazabilidad del monitoreo y la evaluación de las soluciones. ¿Qué significa esto?
las soluciones planteadas en el proyecto presentado al Poder Legislativo han sido exitosas y hay que monitorear ese asunto. Muy bien. Y terminando este tema, solamente para un pequeño resumen, está las 5 etapas del análisis de negocios, el proyecto de ley, repito, de 180 páginas o 190, que es un listado completo de acciones. Entonces, lo que se tiene que ver es desarrollar estas etapas del análisis de negocios, de evaluación de necesidades, planificación del análisis de negocio y análisis de licitación y requisitos. ¿Para qué? Para que cuando ya se implemente y lo apruebe el Poder Legislativo, de aquí se generen las políticas públicas y los objetivos prioritarios y los proyectos. Y necesitamos fortalecer la capacidad de gestión de proyectos del Estado peruano. Y eso no solamente se ve en este tema de la recesión económica, esto se ve también en la ejecución de todos los proyectos de las obras públicas. Y ahí está una gran debilidad. Y por supuesto, con esto lograremos ese futuro deseo que todos esperamos. Muy bien, amigos, acá solamente algunos detalles de mi parte. Mi nombre completo, el teléfono, el código ORCID, mi correo electrónico. Soy ingeniero mecánico con 50 años de experiencia. He trabajado en Perú, Venezuela y México, conferencista nacional e internacional, director gerente de la empresa de Ingeniería y Servicios Tecnológicos CAC, profesor principal de la UNI, profesor de posgrado de diversas universidades y investigador. Muchas gracias.